Continuamos con nuestro estudio de Apocalipsis y hoy tenemos el capítulo 11, las cosas que sucederán después de estas, medición del templo, los dos testigos, el toque de la séptima trompeta. En este capítulo veremos tres cosas esenciales, que son la medición del templo en el versículo 1, la aparición de los dos testigos en los versículos del 3 al 12 y el toque de la séptima trompeta en los versículos del 15 al 19. En gran parte de este capítulo vamos a vivir el interludio antes del toque de la séptima trompeta. Este capítulo nos da la primera clave cronológica del Apocalipsis y nos señala claramente que con la aparición de los dos testigos empieza la segunda mitad de la tribulación, es decir, la gran tribulación que durará 3 años y medio hasta que venga a la tierra el Señor en gloria. La medición del templo, del altar y de los adoradores. Inmediatamente después de que el ángel le ordenara de parte de Dios que siguiera profetizando, o sea, ángel, que siguiera a Juan, que siguiera advirtiendo, reprendiendo y declarando la voluntad de juicio de Dios sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes que vimos en el capítulo 10, versículo 11, alguien le da a Juan una caña parecida a las varas que se usaban para medir. Y lo que Juan está experimentando en ese momento no es una visión. Él está experimentando algo real. Después de que recibe en sus manos esa especie de vara de medir, Cristo le da una nueva orden y le dice: levántate. En primer lugar, se le dice que se levante porque seguramente se encontraba postrado, abrumado, dolido en el suelo con la experiencia que después de haber comido el librito le haya amargado el vientre, y con la orden de levantarse, pues le venía el alivio. La Jerusalén de la gran tribulación. Antes que nada, tenemos que entender el contexto de la situación político y social religiosa que existirá en aquellos días en Jerusalén, porque el asunto tiene que ver con Jerusalén, con la ciudad de Jerusalén, la actual, ¿verdad? La real, la física, la terrenal, pues. Para ese tiempo se estará al inicio de los días de la gran tribulación. Se estará, digamos, en los últimos 42 meses, o sea, los 3 años y medio previos a la venida en gloria de Cristo a la tierra. Presumiblemente, Jerusalén en ese tiempo va a ser una ciudad internacionalizada. Por lo tanto, no será en esos momentos la capital de Israel, tal y como los judíos actualmente quieren. Por el interés de la paz tan deseada, los judíos van a hacer a un lado su intención de hacer de Jerusalén su capital eterna, porque las pasiones religiosas pues van a dominar la situación y eso va a dificultar cualquier tratado de paz que pudiera ser real. ¿Cuál va a ser el resultado final? Pues puede ser un tratado que haga de Jerusalén una ciudad abierta e internacional, pero no precisamente la capital de Israel. Bueno, después tenemos las 70 semanas de años de Daniel, de las cuales nos habla Daniel 9 del 20 al 27. Y en el tiempo futuro en que ocurran los hechos que estudiamos, el templo de Jerusalén habrá sido levantado de nuevo en el lugar que siempre estuvo. Allí se van a hacer los sacrificios de animales, volviendo entonces otra vez a la práctica del Antiguo Testamento. ¿Y por qué? Porque recuerden que se trata de los judíos, ya la iglesia no tiene ahí parte. Olvídense, el que se quedó, ya no va a haber una oportunidad más para él. La oportunidad es, como dijo un presidente de México, uno que usaba botas, decía, la oportunidad es hoy, hoy, hoy. Así es de que, si hoy oyen la voz del Señor, no endurezcan su corazón porque ya no hay mañana. El tiempo se acerca. Dice Daniel 9:27. Y por una semana confirmará el pacto con muchos. Esa semana no es de días, es una semana de años. Por eso no son 7 días, son 7 años. No se habla de años directamente porque esto está en el contexto de Daniel 9:27, donde en el año 538 a.C.,
El arcángel Gabriel le da una revelación a Daniel sobre Israel y sobre Jerusalén en Daniel 9:24. Y le dice: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. El arcángel Gabriel le dice que Dios ha marcado un periodo de 70 semanas sobre Israel y Jerusalén con el fin que se cumpla lo que dice Daniel 9:24, que es terminar la prevaricación, o sea, poner fin al pecado, expiar la iniquidad, traer la justicia que perdura, sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Estas 70 semanas son semanas de años, es decir, 70 por semanas por 7 años son 490 años. Ahora, Daniel 9:25 dice: sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas, o sea 49 años, y 72 semanas, 434 años. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Bueno, como vemos, de estos 490 años, ya se han cumplido 483. Eso es la suma de las 69 semanas en años, porque el texto nos dice que el tiempo empezó a correr desde que se dio la orden para restaurar y edificar a Jerusalén. Y después de 49 años de haberse iniciado la reconstrucción de Jerusalén, empezó en el que no vino la palabra de Dios a su pueblo a través de profeta alguno. El Señor se calló, ya no habló con su pueblo. Y a partir de ese tiempo empezaron a correr los 434 años hasta la muerte del Mesías. Dice Nehemías 2, del 3 al 6, y dije al rey: para siempre viva el rey. ¿Cómo no estará triste mi rostro cuando la ciudad, casa de los sepulcros de mis padres, está desierta y sus puertas consumidas por el fuego? Me dijo el rey: ¿qué cosa pides? Entonces oré al Dios de los cielos y dije al rey: si le place al rey y tu siervo ha hallado gracia delante de mí, de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, y la reedificaré. Entonces el rey me dijo, y la reina estaba sentada junto a él: ¿cuánto durará tu viaje y cuándo volverás? Y agradó al rey enviarme después que yo le señalé el tiempo. El rey Artajerjes fue quien dio la orden para restaurar Jerusalén, y desde esa fecha en adelante, sumándole primero 49 años hasta el profeta Malaquías, son 7 semanas, y luego 434 años, de multiplicar 62 semanas por 7 años cada una, nos lleva al tiempo de la crucifixión del Mesías príncipe, o sea, de Jesucristo. Por lo que queda por cumplir una semana de años, que sería la última, que va a empezar después que la iglesia sea arrebatada. Yo pregunto, iglesia, ¿estás lista para irte? Es el arcángel Gabriel quien marca la diferencia de años. Por un lado, 49 hasta Malaquías, y por el otro los 434 que corresponden al tiempo en el que no vino palabra de Dios a su pueblo a través de ningún profeta. Es decir, tiempo en el que Dios apartó a Israel para trabajar con los gentiles. O sea, cuando el Señor dijo, no, es por demás, estos cuando crucificaron a Jesús, dijo, no, es por demás, allá quédense ustedes un ratito, allá yo voy a trabajar con este pueblo. Dice Oseas 6:2, nos dará vida después de 2 días. 2 días después de 2000 años. Acuérdense lo que dice Pedro. Bueno, en el tercer día empieza a tratar con ellos. Dice, nos resucitará y viviremos delante de él. ¿Qué dice 2 de Pedro 3:8? Dice, mas oh amados, dice, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Por eso eso que dice Oseas de 2 días, pues son 2000 años. Ahora, la última semana de años. Daniel 9:26 dice, y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías,
mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Esas 70 semanas de años se interrumpieron cuando Cristo fue entregado a muerte tal como lo profetizó Daniel. Y esto coincide con el tiempo en el cual el Mesías decide abandonar y dejar desierta la casa judía. Mateo 23:38 dice: He aquí vuestra casa os es dejada desierta. El tiempo para Israel se detiene por unos 2000 años, digamos. Tiempo en el cual, pues, la iglesia compuesta, ahora sí ya compuesta por judíos y gentiles, judíos que han creído en Jesucristo, existe hasta la fecha. O sea, los judíos mesiánicos y los gentiles, los que no teníamos absolutamente nada que ver con el pueblo de Dios. Pero todavía queda una semana de años por cumplirse para que se cumplan las 70 semanas en relación a Israel y Jerusalén. Y estos son los 7 años que todavía están por empezar. Daniel 9:27 dice: Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Y entonces van a ser inaugurados cuando el antimesías, o digamos la bestia anticristo, pacte con judíos y árabes que van a llegar a un hipotético tratado de paz. Y por ese tratado los judíos van a atender su templo y el inicio de sus sacrificios. Bueno, el líder político internacional que le dará a Israel esas garantías y obligue a los árabes a aceptar la paz definitiva va a ganar en una noche el reconocimiento mundial. Tan es así que muchos judíos van a ver en ese hombre a su Mesías, y ese que lo logre es la bestia anticristo. Él va a hacer un pacto de paz con Israel y con las naciones árabes, pero solamente por 7 años. Y esa semana de años es la semana 70 de Daniel. Claro que no lo hará de gratis. Lo hará seguramente a cambio de territorios para los palestinos, incluyendo la entrega de gran parte de Jerusalén. Y así va a ser como Israel pueda construir su templo y reiniciar su culto. Fíjense, de hecho, los judíos ortodoxos y a la cabeza de ellos sus rabinos no saben que a su debido tiempo la tierra les va a ser entregada por el que ellos creen que será su Mesías, pero en realidad es el anticristo. Solo están esperando el momento en que se manifieste. La iglesia no está esperando a que se manifieste el anticristo. La iglesia está esperando a que venga Cristo por ella. Así es de que ustedes olvídense de preguntar quién es y andar haciendo especulaciones, porque nosotros no esperamos a ver al anticristo. Nosotros esperamos escuchar la trompeta que nos llame a encontrarnos con el Señor en las nubes. Entonces, como ya vimos en otros capítulos, que será un nuevo dictador mundial, al principio se va a revelar como pacificador del Medio Oriente. Y este suceso va a tener lugar durante la primera etapa del Imperio Romano, que va a ser restaurado y que es el 4º imperio mundial descrito por Daniel. Bueno, vamos a seguir todavía leyendo de Daniel antes de meternos ya de lleno en el capítulo 11 del Apocalipsis. Esto es para que podamos entender el contexto en el que nos vamos a encontrar. Bueno, Daniel 9:27b dice: a la mitad de la semana, el dictador, o sea, ¿verdad?, va a hacer cesar el sacrificio y la ofrenda. Durante la primera mitad de esos 7 años, los judíos van a estar gozosos. Y van a estar contentos, van a estar felices porque van a volver a poner en práctica su antigua religión tal y como Moisés les ordenó. Bueno, de entre estos judíos habrá algunos que van a ser verdaderos y que ellos un día van a recibir a Cristo. Pero cuando acaben los primeros 3 años y medio, la bestia anticristo ya como tal hará detener las prácticas judías. Va a romper el pacto de 7 años. Ya no, se va a olvidar de eso. Y lo que es peor,
Va a profanar el mismo santuario, el mismo templo, como lo enseña segunda a los Tesalonicenses 2, 3 y 4, donde dice: el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Eso va a ocurrir en la gran tribulación. Eso es la desolación, ¿cómo se llama? La abominación desoladora. Eso es lo que hará. Va a entrar en el lugar santísimo del futuro templo de Jerusalén y se va a sentar allí, se va a autoproclamar el Dios de la humanidad, que es la última expresión del humanismo que vivimos hoy en día. Nada más fíjense. En ese momento va a empezar el tiempo llamado la gran tribulación, de la que nos habla Mateo 24 del 15 al 22. Va a durar 3 años y medio, o sea, 42 meses, pero les va a parecer una eternidad. De ese tiempo partirá para el cielo la multitud vestida de ropas blancas que se menciona en Apocalipsis 7:14. Cuando dice: yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación y que han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Bueno, ahora sí, ya vamos a entrar al capítulo 11. Vamos a ver el versículo 1. Dice: entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo: levántate y mide el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él. Como vemos aquí, a Juan se le da una orden y le dice: levántate, mide el templo de Dios, mide el altar y mide a los que adoran en él. En el Antiguo Testamento, Zacarías 2, del 1 al 9, ahí relata la medición de Jerusalén por parte de ángeles. Y Zacarías es testigo de todo eso que sucede con los ángeles. Zacarías 2, 4 al 5 dice: le dijo: corre, habla a este joven diciendo: sin muros será habitada Jerusalén a causa de la multitud de hombres y de ganado en medio de ella. Yo seré para ella, dice Jehová, muro de fuego en derredor, y para gloria, y para gloria estaré en medio de ella. En ese contexto, el ángel le dice al profeta que Jerusalén no va a tener muros por la multitud de hombres y de ganado. Pero también le dice que el mismo Señor será muro de fuego en derredor de la ciudad y su gloria. O sea, no va a necesitar nada, ningún muro de contención. ¿Por qué? Porque el Señor se va a encargar de resguardar el lugar. Él mismo va a resguardar allí. No va a necesitar que nadie más esté cuidando, porque Él se va a encargar. Y parece evidente que esto ocurrirá en el milenio, cuando Cristo haya vuelto en gloria. Así pues, esa medición no corresponde a la de Juan, que es anterior. Ezequiel 43 dice: me llevó allí y aquí un varón cuyo aspecto era como aspecto de bronce, y tenía un cordel de lino en su mano y una caña de medir, y él estaba a la puerta. Este texto nos narra la experiencia del profeta con el varón cuyo aspecto, decía, era como de bronce y tenía un cordel de lino en su mano y una caña de medir. Ese ángel mide el templo de Jerusalén y hace separación entre lo que es lo sagrado y lo profano. Así se entiende que cuando el cielo mide, lo que significa es que evalúa, o sea, que sopesa la realidad espiritual y hace diferencia entre lo que realmente es de Dios de lo que solo parece, pero que no es. Así que cuidado con las apariencias. Juan, como vemos, debe medir 3 cosas. Y aquí viene el templo de Dios. En el tiempo en que Juan escribe el Apocalipsis, hacía un mínimo de 20 años que el templo ya no existía. Había sido destruido por el ejército del príncipe que ha de venir, como dice Daniel 9:26 en su parte B, dice: y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Esto sucedió en el año 70 después de Cristo, por Tito
que fue un general romano, hijo del emperador Vespasiano. Con el botín del saqueo del templo de Jerusalén, fue que Vespasiano financió la edificación del Coliseo romano, el tristemente célebre anfiteatro Flavio, que todavía se mantiene parcialmente en pie en Roma. Ese es una de los atractivos turísticos cuando se visita la ciudad de Roma, visitar el Coliseo. Ese era un lugar de muerte y fornicación que se practicaba bajo los arcos de la construcción. Ahí cada día morían en su arena muchos cristianos. Con eso se divertía el emperador, imagínense. También servía de diversión a los nobles, a las doncellas y a la plebe también, porque pues también ahí estaba. Cristo mismo le dice a Juan que el templo que se edifique es de Dios. La pregunta que se alzaría ahora es obvia. Si Cristo dijo que en ningún lugar específico de la tierra había que adorar a Dios, en Juan 4:21, cuando Jesús le dijo a la mujer samaritana, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adorarás al Padre, porque ese templo que se construirá va a ser de Dios. Bueno, considerando que en ese momento Dios empieza a tratar nuevamente con Israel, la respuesta es obvia también. Mateo 23, 37 al 39 dice, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas y no quisiste? He aquí vuestra casa es dejada desierta, porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. O sea, cuando Cristo fue rechazado por los judíos, estos tenían su templo, tenían sus sacrificios y su culto que según la ordenanza de Moisés, pues se tenía que efectuar a diario. Y Dios en su misericordia va a permitir que los judíos vuelvan a ser del todo judíos para que a partir de ese momento Él les guíe a Cristo en medio de una gran tribulación y angustia. Ahora ellos ya han vuelto a su tierra de origen, lo cual es un milagro, porque a pesar de que hay judíos que son ateos, muchos todavía esperan que Dios les envíe al Mesías. Bueno, el altar. Juan debía medir también el altar. Si el templo es de Dios, con más razón el altar. La presencia de Dios estará en ese altar. Esa es la misericordia y paciencia de Dios para con su pueblo original. Recuerden ustedes que Israel es su pueblo escogido, su pueblo elegido. La iglesia es llamada. Por eso nosotros tenemos nada más una oportunidad. Israel, esta es su segunda y última oportunidad. La iglesia no. La iglesia es llamada. Acuérdense de la parábola de las bodas cuando salen a invitar allá no quieren ir, que están haciendo cosas y que no sé qué. Bueno, pues entonces llama a los otros, a los que no son aunque no tengan ¿cómo se llama? Que no sean de mi casa, pues llámalos a que venga, el que quiera, el que esté en las plazas, que se venga aquí. Esos somos nosotros. Por eso nosotros no lo debemos de rechazar. Más adelante les voy a hacer un estudio donde habla de 7 dones que no van a llegar al cielo. Ahí pónganse a pensar a ver cuáles son esos dones que no van a llegar al cielo. Y ya luego platicamos. Bueno, como les digo, la presencia de Dios estará en ese altar. Esa es la misericordia y paciencia de Dios para con su pueblo original. La veracidad de la fe de los judíos practicantes también va a ser medida. Obviamente, no todos los que profesan ser judíos son verdaderamente. Ahora vemos muchos que andan ahí poniéndose la kipá y poniéndose el manto y que no sé qué. Se creen judíos, pero no son judíos. Y tampoco, no son judíos porque no son de madre judía, ¿verdad?
Así como en el tiempo de Cristo había profesantes que le rechazaron, aunque muchos le recibirán, bueno, otros también le van a rechazar, porque no todos lo van a aceptar. Bueno, luego viene Apocalipsis 11:2. Dice, pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles, y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. Aquí es donde creemos que la Jerusalén de esos días será una ciudad internacional. Esa es la pretensión de la gran mayoría de las naciones actuales. Ahí están incluidas la ONU y la Unión Europea. En el antiguo templo de Jerusalén, solo los judíos podían entrar en el interior del templo, a excepción del Santísimo. Allí no podían, ¿verdad? Allí solo accedía el sumo sacerdote y una sola vez al año. Tampoco los gentiles podían entrar al llamado atrio exterior. No podían. Pero esta vez todo lo que es a partir del templo para afuera será dado a los gentiles, inclusive el resto de la ciudad. Esto será así durante la primera mitad de esos últimos 7 años en los cuales Dios tratará, otra vez lo repito, directamente con Israel, no con la iglesia. Así que olvídense, yo oigo que a veces algunos pastores enseñan que no, sí, los que se queden, bueno, el Señor en la tribulación van a tener que pagar ustedes con su sangre, ustedes van a tener que morir. No es cierto, la iglesia no habla de eso, la Biblia no habla de eso. Y aquí lo vemos, ahí va a tratar directamente con Israel. Bueno, la abominación desoladora. Después de la medición, cuando haya terminado, el templo y el altar serán hollados por la entrada del anticristo. Y ya Jesús nos habló de ello en Mateo 24, del 15 al 18. Dice, por tanto, cuando veas en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que le entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. El que esté en la ciudad, en la azotea, no descienda para tomar algo de su casa. Y el que esté en el campo, no vuelva atrás para tomar su capa. La huida va a tener que ser muy rápida, porque esa abominación desoladora es la profanación de la bestia anticristo entrando en el templo. Bueno, menciona a Daniel. ¿Por qué? Porque en el contexto de las 70 semanas de años determinadas sobre Israel y Jerusalén, que están en Daniel 9, 24 al 27, el arcángel Gabriel le explica a Daniel acerca de ello en Daniel 9, 27 y le dice, después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador. El arcángel Gabriel le dice a Daniel acerca del anticristo y dice en Daniel 8, 23, 25. Al 25 dice, y al fin del reinado de estos, cuando los transgresores lleguen al colmo, allá cuando ya esté hasta el tope, se levantará un rey altivo de rostro y entendido en enigmas, y su poder se fortalecerá, mas no con fuerza propia, y causará grandes ruinas y prosperará y hará arbitrariamente y destruirá a los fuertes y al pueblo de los santos. Con su sagacidad hará prosperar el engaño en su mano y en su corazón se engrandecerá. Y sin aviso destruirá muchos y se levantará contra el príncipe de los príncipes, pero será quebrantado, aunque no por mano humana. Bueno. La profanación del templo de Jerusalén va a durar 42 meses. Ese es el tiempo que dure la gran tribulación y el tiempo que dure el reinado del anticristo. Ahora, con respecto al templo, hay muchos testimonios en cuanto a la posible no muy lejana reconstrucción del templo sobre el monte Moria en Jerusalén. Aparentemente, la mezquita de la Cúpula de la Roca, que es el tercer santuario más importante del Islam, quedaría a un lado si se empezara a construir el templo donde estuvo originalmente. Y si es así, pues entonces se va a cumplir lo que dice Apocalipsis 11:2, que dice, pero el patio que está fuera del templo déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles.
y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. Ahora hablaremos de los dos testigos. Apocalipsis 11:3. Y daré a mis dos testigos que profeticen por 1260 días vestidos de silicio. Aquí el Señor pone un nuevo elemento de acción en escena. Se trata de dos testigos suyos que profetizarán anunciando acerca del reino de Dios. Y como sucede con la mayoría de las profecías, estas producen arrepentimiento. Por eso están vestidos de silicio, porque el silicio, bíblicamente hablando, está relacionado con el arrepentimiento. Ahora, ¿cuándo aparecerán estos dos testigos? En el contexto de este capítulo, los dos testigos aparecerán cuando se termine la primera mitad de los últimos 7 años. Es decir, cuando el anticristo se siente en el templo de Jerusalén, haciéndose pasar por Dios en la instauración de la abominación desoladora, que es el hombre de pecado haciéndose pasar por Dios en el lugar santísimo del templo de Dios. Y en ese momento, la bestia anticristo mandará cesar los sacrificios diarios en el templo, y que 3 años y medio antes autorizara que se pudieran realizar. O sea, va a decir, ¿sabe qué? Paren toda obra. Olvídense, ya no van a hacer eso. O sea, va a sacar su verdadero yo. A partir de ese momento, los judíos se van a dar cuenta que fueron engañados por un falso Mesías, que no es el que ellos estuvieron esperando. Es evidente que el tiempo de la actuación de esos dos testigos de Cristo sea en el periodo de la gran tribulación, o sea, en la segunda mitad de esos 7 últimos años, y el Señor lo especifica en términos de días. Son exactamente 1260 días, 42 meses lunares de 30 días cada uno. Eso corresponde exactamente a la segunda mitad de los últimos 7 años que le resta a Israel, según Daniel 9:27. Es decir, en los 3 años y medio de la gran tribulación, que empezará cuando aparezcan en escena los dos testigos vestidos de silicio. ¿Por qué estarán vestidos de silicio? Bueno, una, ya les dije, porque el silicio está relacionado con el arrepentimiento. Pero otra, porque era la manera tradicional de vestir de un profeta cuando era enviado para anunciar una amenaza de juicio. Y estos dos hombres aparecen vestidos de silicio porque su ministerio consiste en dejar al descubierto todo engaño, toda mentira, toda propaganda humana que se disfrace en ese día para dar la impresión de ser la verdad, procediendo del hombre de pecado. Y será una forma de vestir de la que los judíos entenderán perfectamente su significado. Yo no sé si ustedes se habrán dado cuenta que en los últimos tiempos hay una lucha tremenda entre la luz y las tinieblas, entre la verdad y la mentira, entre el bien y el mal. No sé si se fijen cómo se propagan mentiras por los medios tradicionales de comunicación. Todos esos viejos y rancios periodistas, ¿a cómo mienten de veras? Y siempre injuriando a las personas, sobre todo a las que hacen bien al pueblo. Cómo las injurian, cómo están en contra de ellas. Y la gente que no está bien informada, todo les cree. Bueno, pues hagan de cuenta que así es lo que está pasando, así es lo que va a pasar en ese tiempo. Esos hombres van a dejar al descubierto todo. Bueno, Apocalipsis 11:4. Estos testigos son los 2 olivos y los 2 candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra, dice el texto. El Señor está comparando a esos 2 siervos suyos con 2 olivos. Y Zacarías 4:11 nos dice, hablé más y le dije, ¿qué significan estos 2 olivos a la derecha del candelabro y a su izquierda? Hablé aún de nuevo y le dije, ¿qué significan las 2 ramas de olivo que por medio de 2 tubos de oro vierten de sí aceite como oro? Y me respondió diciendo, ¿no sabes qué es esto? Y dije, Señor mío, no. Y él dijo, estos son los 2 ungidos que están delante del Señor de toda la tierra. Desde luego que es una respuesta incomprensible.
Pero lo que sí podemos es saber una cosa. El Señor le dice a Juan que sus dos testigos son los dos olivos. Necesariamente se está refiriendo a los dos olivos que vio Zacarías y que el ángel le dijo que eran los dos ungidos que están delante del Señor de toda la tierra. Por lo tanto, esos dos testigos de Apocalipsis 11 que vienen son ya y están en el cielo concretamente ante el Señor de toda la tierra. Están ante él. ¿Qué más? Actuarán con y por el poder del Espíritu Santo. Como le dijo el ángel a Zacarías en Zacarías 4:6, dice, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Su apariencia va a ser de extrema debilidad, pero nadie va a poder contra ellos hasta que cumplan con su ministerio. Y los dos candelebros que están en pie delante de Dios de la tierra, el candelero o candelabro, nos habla de luz brillante al mundo de parte de Dios. Jesús es la luz del mundo, ya lo sabemos. Y la iglesia también debiera de serlo. Apocalipsis 1:20 en su parte se dice, y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Pero la iglesia como tal ya no va a estar en ese tiempo. En la tierra ya no va a estar. Ya la iglesia ya nos habremos ido. Entonces esos dos testigos especiales enviados desde el cielo van a ser los que en ese tiempo lleven a cabo el ministerio. Bueno, esos dos testigos no están en la tierra como hombres mortales. Ya están en pie delante del Dios de la tierra. Están ante el trono de Dios en los cielos. Ahorita están allá. Están preparados para bajar a este mundo cuando se esté viviendo la más tremenda apostasía y maldad nunca antes conocidas. Bueno, pues seguimos estudiando sobre los dos testigos de parte de Dios, que ellos son un tipo de Elías o Juan el Bautista. Recordemos que ellos en su tiempo, pues también fueron mensajeros de Dios. En el Antiguo Testamento, los profetas anunciaron que antes de la venida del Señor aparecería un mensajero o testigo suyo que prepararía el camino para su venida. Eso lo vemos en Isaías 4:3 cuando dice, voz que clama en el desierto. Es Isaías hablando. Preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Este texto hacía referencia a Juan el Bautista, quien preparó el camino para la primera venida de Cristo como el Mesías. Y lo vemos en Mateo 3:3. Dice, este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo, voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor y enderezad sus sendas. ¿Sí? Ahí se refería a Juan. Bueno, Malaquías 4:5 dice, he aquí yo os envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Antes de la segunda venida de Cristo como juez, claro que en el Antiguo Testamento eso no quedaba claro, pero ahora pues ya sabemos que Jesús vendría 2 veces, ya vino una vez, pero va a venir otra. Cuando leemos Lucas 1:17 dice, e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Entendemos, como les digo, que la primera vez ya sucedió y fue Juan el Bautista ungido con el poder de Elías quien preparó el camino del Señor. Juan no lo sabe, porque el Señor no se lo dijo, no le dijo quiénes son esos dos testigos y tampoco los vio. Lo importante aquí es que el Señor vuelve por segunda vez. Pero una cosa sí sabemos. Los dos testigos son dos seres ungidos que tienen autoridad, tienen poder, tienen santidad y que están en pie ante el Dios de toda la tierra. Continuamos la próxima semana. El Señor les bendiga.